El Pantanal alberga una de las mayores concentraciones de vida salvaje del planeta. Pero tras esa belleza, la vida y la muerte van de la mano. Quien vive aquí crece escuchando historias y sabe que algún día puede convertirse en una de ellas. En este entorno brutal, los humanos y los depredadores comparten el mismo territorio y algunos encuentros dejan huellas imposibles de olvidar. Seis meses de crecida, 6 meses de sequía. Es este vaivén el que dicta las reglas por aquí. Durante la crecida, el agua esparce la vida por todas partes. En la sequía, retrocede, y cada charco, cada laguna, cada resto de río se convierte en un punto de encuentro obligatorio. Depredador y presa, codo con codo, sin otra opción. Es aquí donde comienza nuestro viaje. Porto Jofre, en Brasil, el corazón del Pantanal. Aquí reina el jaguar, y el que vive en este lugar no es un jaguar cualquiera, es el más grande de su especie en todo el planeta. Los del Pantanal llegan a pesar casi el doble que los que viven en la selva amazónica. Más músculo, más peso, más fuerza. La mayoría de los felinos del mundo evitan el agua, huyen de ella. Este hace lo contrario. Para el jaguar del Pantanal, el agua no es una barrera, es una ventaja. Nada decenas de metros, se sumerge y cruza ríos anchos sin dudar. En los ríos, el caimán parece intocable, blindado, paciente, en su territorio, hasta que llega a él. Ataca y vence al caimán en su propio terreno. Casi todos los grandes felinos matan de la misma manera. Muerden la garganta y esperan a que se le acabe el aliento. El jaguar no, va directamente a la cabeza. Los caninos perforan el cráneo y alcanzan el cerebro. Es una muerte instantánea. En el suelo ya es letal. En los árboles se vuelve impredecible. Trepa con facilidad, observa desde lo alto y elige el momento. El salto rasga el agua en un solo movimiento, demasiado rápido para cualquier reacción. Después desaparece. Ni rastro, ni un sonido, como si nada hubiera pasado. Quien vive en estas riberas conoce la regla. No es el rugido lo que asusta, es el silencio. El jaguar vale más vivo que muerto. En Porto Jofre, los guías estiman que el avistamiento de un solo jaguar puede generar cerca de $10.000 para el turismo local. Y la región ya mueve millones de dólares al año gracias a gente que viene de todo el mundo solo para fotografiarlo. Un animal que antes era perseguido por culpa del ganado, hoy es protegido por muchos que dependen de él para vivir. Pero esa paz tiene un límite, y fue en el Pantanal Sur, en Aquidauana, donde se traspasó ese límite. Era de madrugada, a orillas del río Miranda, en un lugar de pesca al que solo se puede acceder en barco, el encargado cruzaba la pasarela con cubos de miel, como de costumbre. Fue la última vez. Al día siguiente, encontraron el cadáver en el bosque. Allí los ataques de jaguares a personas eran poco frecuentes. Entonces, ¿por qué ocurrió?
La principal sospecha de la investigación fue que alguien estaba usando comida como cebo para atraer al jaguar y permitir que los turistas lo vieran de cerca. La comida fácil hizo que el animal dejara de temer a las personas. Y un depredador que pierde el miedo deja de evitarlas, empieza a cazarlas. El jaguar, aquí todo el mundo lo conoce. La raya nunca aparece en las fotos de quienes visitan el Pantanal. Se queda escondida en el fondo del río, cubierta de arena, del mismo tono que el suelo. No parece un animal, parece suelo. Pisas y el daño ya está hecho. En 2021, una mujer de 38 años, embarazada, recogía carnada a orillas del río Paraguay, en el Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ese día, en algún punto de la zona poco profunda, su pie se hundió donde no debía. El aguijón se clavó profundamente, ese tipo de dolor que ningún pescador olvida jamás. Su hermana corrió hasta el puesto de la policía ambiental, que atendió a la mujer de inmediato. En la cola de la raya hay un aguijón con púas, orientado hacia atrás como un anzuelo. Entra fácilmente y sale desgarrando. Las toxinas invaden la herida y llega el dolor. Comparable a una puñalada que puede durar hasta 24 horas. El problema, sin embargo, no se limita al dolor. La herida abierta puede derivar en necrosis, la muerte del tejido circundante. La cicatrización puede prolongarse durante meses, y no es una exageración. Un investigador que estudió estos accidentes en el Pantanal cita el caso de un pescador que estuvo 6 meses sin trabajar. Por eso, quien vive junto al río aprende una cosa incluso antes de saber nadar. No se levanta el pie dentro del agua. Hay que arrastrar los pies por el fondo. El pie va rozando el fondo y la raya, al sentir que se acerca, huye antes del contacto. El encuentro solo se produce cuando el pie desciende desde arriba. Pero no todo el mundo tiene ese cuidado. Tanto dolor llevó a las comunidades ribereñas a probarlo todo. Orina, huevo caliente, humo de termitero. Hubo incluso quien acercó la herida a las partes íntimas de una mujer virgen, creyendo que así aliviaría el dolor. El camino correcto es otro. Agua caliente en la zona afectada, limpieza de la herida y atención médica. La raya ataca por debajo sin dejarse ver, pero hay tramos del río en los que la amenaza se empeña en hacerse oír. El río permanece en silencio hasta que una de ellas grita, otra responde. En pocos segundos, el intruso descubre que no se enfrenta a un animal, sino a toda una familia. Las nutrias gigantes viven en grupos de hasta 15 individuos. Juntas se enfrentan al caimán e incluso hacen que el jaguar se lo piense 2 veces. Cada grupo defiende un tramo del río que puede superar los 10 kilómetros. Es su territorio y lo marcan, lo vigilan y expulsan a cualquier intruso. El problema surge cuando los invasores son personas, y eso es lo que ocurrió en un río del estado brasileño de Mato Grosso. En 2 semanas, 2 ataques en el mismo tramo del río. Primero, un niño, mordido varias veces. Se necesitaron horas de cirugía para reparar las heridas. Después, una pareja que había venido desde São Paulo a visitar a unos familiares. La mujer fue atacada en el agua. El marido se lanzó al agua para socorrerla y también resultó herido. El rescate se llevó a cabo a toda prisa.
Una de las víctimas llegó al hospital con riesgo de perder un dedo. Una bióloga que estudia la especie explicó lo sucedido. Las nutrias gigantes tienen crías al comienzo de la estación seca, y un grupo con crías no tolera que nadie se acerque. No fue un ataque por hambre, era una defensa. Las personas, sin saberlo, habían entrado en el lugar equivocado en la época equivocada. La nutria gigante avisa antes de atacar. Hace ruido, muestra que está ahí y se defiende abiertamente. En esas aguas hay un animal que actúa de forma diferente. Basta un movimiento en falso cerca del nido y la mordida llega sin contemplaciones. Pregunta a cualquiera qué es una piraña. Te contarán lo mismo. Te metes en el río y el cardumen de pirañas te devora en segundos. Olvídalo. La piraña ataca, pero nadie acaba convertido en un esqueleto en segundos. Eso es cine. La piraña de verdad evita a la gente. Percibe el movimiento en el agua y desaparece. Huye del ajetreo y del ruido de la gente. Los habitantes del Pantanal nadan en el mismo río toda su vida y la mayoría de las veces ni siquiera se acercan a ella. Quien estudia esto a fondo es Vidal Haddad, investigador de la UNESP. En una temporada de ataques contó 74 personas mordidas. Y el dato que desmonta el mito, una mordida por persona. Solo una. No es que sea poco. La mordida arranca un trozo profundo de carne y puede amputar un dedo, pero es una mordida, no un cardumen de pirañas devorando a una persona viva. Todo este daño, en una sola mordida, se debe a un detalle. Los dientes, afilados, encajados en una hilera que se cierra contra la de abajo como una cuchilla. No están hechos para masticar, sirven para arrancar un trozo y tragárselo. Y cuando la piraña muerde, no es por hambre, es por defensa. En la época del desove, pone los huevos en aguas poco profundas y se queda de guardia. Quien se acerque recibe una mordida, no para comer, para ahuyentar. Pero la fama no es solo suya, el río esconde mucho más. Es en las profundidades de estas aguas donde viven los peces más grandes del Pantanal. El jaú, un enorme bagre que puede superar los 100 kilos. El surubí pintado, que alcanza más de 1 metro. Gigantes que tiran del sedal hacia el fondo y no ceden fácilmente. Y cuando el pez se hunde y el sedal se enreda en un tronco, llega la disyuntiva de siempre: cortar y perderlo o meterse en el agua para soltarlo. Eso fue lo que ocurrió aquel día. Un profesor de química pescaba solo a orillas del río Cuiabá, como solía hacer siempre. La línea de pesca se enredó y se metió en el agua pensando que había pescado un pez. Ya tenía el agua del río hasta el pecho cuando sintió algo en la espalda. Se giró, y era el caimán. Le mordió la cabeza, le agarró el brazo con las fauces y giró para arrancarle un trozo. Se soltó y nadó hacia el barranco. Necesitó más de 40 puntos de sutura en la cabeza y el brazo, y la sospecha que quedó es la más inquietante. Al tirar de la línea de pesca enredada, el anzuelo podría haberse enganchado en el propio caimán. Los había visto allí ese mismo día, pero se metió de todos modos, subestimó el peligro.
Este paisaje no permanece inundado todo el año. Cuando cambia la estación, el agua desaparece, lo que era río se encoge hasta convertirse en un resto de barro. Es en este escenario donde se amontonan decenas, uno al lado del otro, inmóviles bajo el sol. Tan quietos que uno deja de ver animales, empieza a ver el paisaje. Ese es el camuflaje más antiguo del río. Del mismo color que el barro, el caimán no persigue a nadie. Espera. Y lo que pocos saben es que este reptil no ve al hombre como una presa. En el pantanal rara vez se acerca a una persona. Rara vez, hasta que el agua desaparezca. En pleno apogeo de la sequía, la orilla se convierte en un punto de encuentro forzado. Es allí donde el ribereño viene a pescar, donde el ganado viene a saciar su sed, donde el perro se acerca distraído. El animal que antes ignoraba la presencia humana, ahora comparte con ellos el último trozo de agua. No fue el caimán quien invadió nuestro espacio. Fuimos nosotros quienes entramos en el suyo. El caimán nos enseña algo. En el pantanal, el ataque casi nunca llega cuando te lo esperas, ni de la forma que te imaginas. En tierra firme, la amenaza cambia de forma. Ahora es un bicho que ni siquiera llegas a ver. Inmóvil en el suelo, del color de las hojas secas, lista para atacar. En la oscuridad, el habitante del pantanal camina sin ver el suelo, pero para la serpiente jararaca nunca ha estado oculto. El calor de su cuerpo destaca en la noche como una brasa. Pasa a pocos centímetros de la serpiente, convencido de que el camino está despejado. La jararaca sigue cada uno de sus pasos en todo momento. Al menos en la espesura, el habitante del pantanal sabe que ella puede estar ahí. El problema surge cuando ella cambia la espesura por la casa. En una finca del pantanal de Mato Grosso do Sul, un trabajador fue a usar el baño exterior. Antes de sentarse, echó un vistazo, pero no al agua, donde suelen aparecer. Levantó la tapa del inodoro y miró detrás. Y allí estaba, enroscada, inmóvil, en el punto ciego donde a nadie se le ocurre buscar. No fue la suerte lo que evitó que aquello se convirtiera en una tragedia. Fue el hábito de mirar antes. La jararaca no fue tras nadie. Solo buscaba lo que todos buscan en época de sequía, un lugar fresco lejos del sol. Y a veces, ese refugio se acerca cada vez más a la casa del hombre. Ella percibe la presencia antes del encuentro. Siente el calor, sigue el movimiento, espera el momento equivocado. En el pantanal hay otro animal que vive justo lo contrario. Ve mal, se orienta por el olfato y cuando lo sorprenden, reacciona con toda su fuerza. Parece el animal más inofensivo de la región. Lento, torpe, con el hocico largo y cara de tonto. Pero basta con que el jaguar se acerque para que el oso hormiguero reaccione. Se yergue sobre sus patas traseras y abre los brazos, garras curvas, largas como una hoz. Se enfrenta de igual a igual al mayor cazador de las Américas, que a menudo retrocede antes de resultar herido. Son 4 garras delanteras que superan los 10 centímetros. Sirven para desgarrar hormigueros y termiteros, pero se convierten en un arma cuando se siente acorralado. Quien insista sale destrozado. Y no lo hace a propósito. Ve mal,
Percibe el mundo principalmente a través del olfato. Camina todo el día con el hocico pegado al suelo, siguiendo el rastro de las hormigas. Y cuando alguien se acerca demasiado, no lo ve venir. Reacciona por el susto. Así fue como un hombre perdió la vida en un bosque cerca de Jangada, en Mato Grosso. Había ido a cazar armadillos con dos amigos. El oso hormiguero se sintió acorralado. Se levantó sobre sus patas traseras y abrazó a la víctima, clavándole las garras muy profundamente. Una de ellas le alcanzó una arteria. No resistió la hemorragia. Cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. El oso hormiguero no caza personas, no persigue, no tiende emboscadas, no busca el enfrentamiento, pero cuando lo sorprenden de cerca, su defensa se convierte en tragedia. Si solo hiere cuando se ve acorralado, hay quienes van tras la sangre a propósito. Para comprender a este otro animal, hay que fijarse en lo que sustenta el Pantanal desde hace más de 200 años: el ganado. Mucho antes de que llegaran los turistas, los habitantes del Pantanal ya criaban ganado en libertad en el campo, compartiendo los pastos con el jaguar, el tapir y cualquier otro animal que apareciera. A diferencia de otros lugares, la ganadería no tuvo que talar el bosque para surgir. Creció en un paisaje que ya era naturalmente abierto. Y no todo el ganado huye del jaguar. Los vaqueros cuentan que el tucura, el ganado criado en el Pantanal, a menudo no retrocede. Las vacas reúnen a los terneros, los toros avanzan, clavan las patas en el suelo y responden al rugido del jaguar con un bramido profundo. Manso con el hombre, bravo con la fiera. Dicen que fue esa resistencia la que ayudó a la raza a sobrevivir durante más de 2 siglos, en el corazón del Pantanal. Aún así, el jaguar se lleva lo que puede. Un ternero es una presa fácil, grande, inmóvil, sin ningún sitio a donde huir. Y cuando se lleva uno, el ganadero responde a la antigua usanza, con el rifle. Durante mucho tiempo, matar a un jaguar fue un trofeo en el Pantanal. El depredador que se comía al ganado acababa convertido en un trozo de piel colgado en la pared. El ganado no solo atrae al jaguar, también atrae a algo mucho más pequeño que llega en silencio todas las noches. No quiere la carne ni la piel, solo quiere la sangre. Mientras que casi todos los depredadores persiguen a su presa, este espera a que se duerma. El murciélago vampiro no es grande, cabe en la palma de la mano, pero es uno de los poquísimos mamíferos del mundo que vive únicamente de una cosa: la sangre de los demás. Se posa lejos de la víctima y se acerca caminando, en silencio, sin prisa. Encuentra un trozo de piel sin pelo y siente el calor de la sangre que corre por debajo. Entonces hace un corte superficial, certero, con 2 dientes afilados como cuchillas, y empieza a lamer. La víctima casi nunca lo nota. La saliva del murciélago contiene un anestésico que adormece la herida y un anticoagulante que impide que la sangre se coagule. Bebe durante media hora y se marcha antes del amanecer. A menudo, solo por la mañana, al ver la mancha de sangre seca, se descubre que ha estado allí. Se alimenta de casi cualquier animal de sangre caliente: ganado, caballos, tapires, capibaras,
pecaríes y, cuando puede, incluso de personas. El pie que sobresale de la red, el brazo de quien ha dormido a la intemperie, el pescador que se ha quedado dormido en la canoa. Cualquier piel expuesta le sirve. Y el riesgo nunca ha sido la sangre que extrae. Eso es poco, a nadie le falta. El peligro es lo que deja. En la saliva puede venir el virus de la rabia, una enfermedad que tras los primeros síntomas no tiene vuelta atrás. No importa si es el ganado o una persona, el final es el mismo. Por eso, el vaquero aprende pronto a examinar al ganado por la mañana, en busca de la marca de la mordida. El murciélago siempre ha vivido aquí. La finca solo le ha dado mucho más de qué beber. Esas marcas son pequeñas, casi invisibles. En el fondo de los ríos, los ribereños juran que hay algo demasiado grande como para olvidarlo. Pregunta a un ribereño qué es lo que más teme del río. Muchos no hablarán del caimán ni de la piraña. Hablarán de lo que nunca han visto por completo. Una sombra que pasa por debajo de la canoa, demasiado ancha, demasiado larga. Desaparece antes de que la vista la alcance. Los mayores le dieron un nombre, lo llaman Minocao, una criatura enorme que vive en el fondo del río, derrumba barrancas, vuelca canoas y arrastra al pescador con ella. Yo lo vi, jura uno. Levantó el agua como el hocico de un cerdo, dice otro. La piel parecía el tronco de una palma carandá, afirma un tercero. Cada uno lo cuenta a su manera, pero todos bajan la voz cuando hablan de él. Lo que habita en el fondo del río tiene otro nombre, más sencillo: anaconda amarilla. La serpiente más grande del Pantanal, 4 metros de músculo que caza al acecho y aprieta hasta que el corazón se detiene. Los ataques a personas son más raros, pero ocurren. Un pescador estaba amarrando la barca en un embalse de Mato Grosso cuando la anaconda se abalanzó directamente sobre su cara. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El golpe llegó como un puñetazo. Cuando se dio cuenta ya estaba aferrada a él. La agarró y tiró de ella con todas sus fuerzas. Salió con la cara desgarrada y una cicatriz que le quedará para siempre. Dicen que el monstruo de la leyenda podría ser ella misma, la serpiente que el tiempo y el miedo han ido agrandando. Solo que ahora hay algo que no perdona ni a ella ni a nadie: el fuego. En los últimos años, la crecida ha fallado más de una vez. El agua retrocedió, el suelo se secó y el fuego se abrió paso donde antes había río. Cuando llegan las llamas, no se detienen en los pastos. Avanzan sobre zonas que hasta entonces servían de refugio, y lo que era un refugio se convierte en carbón. En el peor año, el fuego consumió casi 1/3 del Pantanal. Un estudio estimó al menos 17 millones de animales muertos. Aún así, el Pantanal sigue vivo. Con cada crecida, el jaguar vuelve a nadar, el río vuelve a desbordarse y la vida retoma el mismo ciclo de siempre. Este lugar ha sobrevivido a todo durante millones de años y sigue resistiendo. El Pantanal no pide mucho, solo quiere que el agua siga llegando y que aprendamos a compartir lo que sobra con quienes también dependen de ella. Si este viaje te ha marcado de alguna manera, piensa en darle a me gusta y ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.